Vamos a mostrarte una vez más a ti quiénes son tus verdaderos enemigos. Para aquellos que hablan de bloqueo, cuando no existe bloqueo, se llama embargo. No lo voy a volver a explicar porque lo he explicado y todos los youtubers lo hemos explicado en muchas ocasiones. Vamos a ver quiénes son los que te censuran. Vamos a ver quiénes son los que violan los derechos humanos de las personas. Y después vamos a ver quiénes son los que quieren que tú salgas de Cuba mediante leyes que ellos ponen para tratar de censurarte a ti en Cuba y callarte, porque uno de tus derechos obviamente es protestar cuando no estés de acuerdo con el modo de vida que estés llevando o la situación del país donde tú vives. Vamos a ver qué fue lo que sacó Umbrete López. Umbrete López, pues aquí ellos nuevamente pues sacan medidas para tratar de callarle la voz a los cubanos. Vamos a escuchar y a esto vamos a reaccionar. Escuche, y usted coja y tome nota, para usted adoctrinado que no sabe pensar por sí mismo, ¿verdad? Escuche y tome nota. Vamos allá, escuche. El debate sobre la relación ética-espacio digital, ética, conducta y uso de los celulares ha tomado en las últimas semanas cierta relevancia. Ya hemos hablado aquí de conductas inapropiadas, hemos hablado de malos hábitos que se van haciendo frecuentes, de gente sin límite ni autorregulación con estos equipos, de lamentables hechos que se han dado, de sus nocivas, de sus dañinas consecuencias. Ha quedado sentado ya también que la educación general, la educación temprana, la educación y el comportamiento de cada uno son la clave. Y de la mano de esto tiene que ir también el rechazo. Si la mayoría rechazamos estas conductas, vamos a preguntarnos, si la mayoría lo rechazamos, ¿qué pasaría con los que deciden seguir? No, la mayoría no. La mayoría no. Ustedes son los que callan a las personas. En Cuba no hay la mayoría somos nosotros. Ustedes son la minoría. Lo que pasa es que mediante leyes brutas que ustedes ponen, obviamente que muchas personas que tienen miedo de ir preso, como ustedes van a hacer en estos momentos y van a dictar leyes en estos momentos, por eso es que ustedes se hacen ver la mayoría, pero la mayoría somos nosotros, no son ustedes. Seguir con esos comportamientos inapropiados, contrarios a la ética e ilegales, con sus celulares, con la tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía estamos lejos de ese rechazo, de verdad. Las medidas, las sanciones, como todavía estamos lejos, entonces las sanciones tienen que jugar un rol más activo. La pregunta de hoy sería, censura. ¿Cuáles son las regulaciones que tenemos en Cuba para enfrentar este grandísimo problema actual? Acompáñenos, daremos respuesta en el programa de hoy. Sió, segundo jefe de la Dirección General de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Ya es la segunda vez que está con nosotros en el programa. David, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. David, que ahorita lo vemos entrando a los Estados Unidos. Por eso es que estos rostros no se pueden borrar, porque a David lo vemos entrando a los Estados Unidos ahorita. Ustedes verán. Gracias por la invitación. Y está también con nosotros, no recuerdo la oportunidad, el número de veces que ha estado, pero siempre muy oportuna su presencia. José Luis Reyes Blanco, fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República. Fiscal, bienvenido ya a este que es su programa, una vez más. Gracias por la invitación, saludos a los televidentes. Y felices todos en Las Tunas, que siempre lo ven, a su familia y... A Dani Gil, gracias por estar acá, por la Claria. Oye, gracias por estar acá, no te había visto. En dos partes, aunque, como siempre hacemos, cualquiera de nosotros puede intervenir cuando consideren. Pero en un primer momento vamos a hablar de todas las regulaciones o de algunas de las regulaciones que desde el Ministerio de Comunicaciones existen, están vigentes. Vean ustedes que algunas tienen ya varios años, no son tan recientes. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahora? Porque es que la tecnología, David, es más rápida que las leyes, que los decretos. Los escribimos hoy, pero mañana la tecnología ya cambió. Y por tanto, yo creo que esto es un asunto de permanente, de constante cambio. Antes de que usted me explique qué es lo que tienen vigente, quiero que me diga si ya están pensando en cambiar eso, que me va a explicar después, porque la tecnología está cambiando constantemente. Sí, por supuesto. El Ministerio de Comunicaciones ha trabajado incesantemente en los temas relacionados con los cambios evolutivos de la sociedad. Se aprobó recientemente la política de transformación digital, que precisamente busca hacer coherente todo este uso responsable de las tecnologías, partiendo no solamente de un cambio tecnológico, sino partiendo de la conciencia, de la ética de las personas, de todo lo que en la sociedad debe cambiarse con vistas a este mundo digital. Estoy pensando en David, y recuerdo al profesor Figaredo, que nos habla de esa función social del conocimiento, de todo lo que hemos acumulado en conocimiento en función de la tecnología, y él habla también de lo artefactual.
va más allá de este artefacto. Estamos hablando de la forma en la que concebimos, entendemos nuestro comportamiento, nuestra ética, en función de esto, pero en función de ese espacio digital que cada día va siendo una extensión, David, de nuestra vida en el espacio físico. No podemos ser de una manera aquí y de otra manera por acá. ¿Estamos de acuerdo? Es lógico, y por eso debemos acompañar ese cambio, que no es solo tecnológico, debemos cambiarlo con Sí. pensamiento. Y ese pensamiento implica ética, educación, toda una serie de aspectos relacionados con el comportamiento en el espacio digital. Que no significa que renunciemos a la tecnología. No, al contrario. Porque es todo lo contrario. Lo que Al pasa es que contrario. yo creo que el desarrollo de la tecnología, No, significa que ustedes quieren censurar a las personas. Eso es lo que significa. aunque alguien pueda Feli Díaz, pensar hermano, que gracias por estamos estar detrás acá. en la tecnología. No, la tecnología es la que ha ido Así rápido mismo, Feli. y la ética es la que se ha quedado detrás en el uso de esa tecnología, David. Sí, yo pudiera poner el ejemplo de que No, pero tranquilo, que yo sé porque ahora esto se pone bueno. Ahora esto se pone bueno. Vamos allá. hace 2 años atrás el consumo promedio del uso de Internet estaba en el orden de los 4 gigas, hoy está por encima de los 10 gigas. El consumo de una persona en el De mes una persona en el mes está por encima de los 10 gigas por su teléfono. por su teléfono, en telefonía móvil. Repítame ese dato. ¿Hace cuántos años eran 4? 2 años atrás, Y hoy 10. 10. Promedio, eso significa que quien usa mucho más de 10. Sí, es un promedio normal del tráfico de la población. En 2 años. En 2 años a lo mejor ya tenemos 20, o tenemos 30, o tenemos 40 Sí. fácilmente. Y eso implica, por supuesto, No, en 2 años lo que quizás ellos te ponen el internet por la libreta. Ojo, en 2 años te ponen internet por la libreta a ti. el tema relacionado con todo el desarrollo de la infraestructura, pero también implica cómo usamos esa tecnología. ¿Cuántos gigas de ética usted le pone a los 10 gigas que consume en sus datos? Venga conmigo, por favor, David. Es una buena pregunta. Me quedo con esa pregunta hasta el final del programa. ¿Está de acuerdo, fiscal, conmigo? ¿Cuántos gigas de ética? ¿Cuántos planes de datos para la ética? Para usar eso que tenemos aquí en la mano todo el tiempo. Me voy a quedar con él. Tenemos, ahí lo anoté, el decreto 35. ¿Es correcto? Sí, el decreto 35. ¿De qué va el decreto 35? Es la norma jurídica superior relacionada con todas las regulaciones del aspecto de las telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico. Son los elementos fundamentales que tiene este decreto ley. Estuve buscando y me encuentro dentro de ese decreto ley del año 2021 que el usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones como deberes tiene muchos incisos, pero cito el F. Coméntelo, por favor, David. Lógico, los servicios de telecomunicaciones, cada uno de los usuarios, al igual que los operadores, tienen responsabilidades. Estos usuarios, dentro de los aspectos que no debe realizar, es utilizar esos medios de transmisión de la información para cuestiones ofensivas, cuestiones lesivas a la dignidad humana, aspectos relacionados de contenidos sexuales, de la intimidad personal, que son los elementos que hoy en día hemos visto en los sucesos que han ocurrido. Y precisamente está normado Que afecte, no debe ocurrir. Que afecte la intimidad personal y familiar, la propia imagen, la voz, la identidad, integridad, el honor, seguridad colectiva, bienestar general, moralidad pública, respeto al orden público. Está muy claramente regulado. Pero no es el único este decreto. ¿Tenemos otro también, David? Sí, ¿Cuál es el está otro? también el decreto ley 370, Sí. en su artículo 68, que también tiene un conjunto de contravenciones. Dentro de ellas está precisamente difundir a través de las redes públicas, redes sociales, la transmisión de información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las Y personas. este viene desde el año 2018. Desde el año Sí. 2018 esto ya está regulado en un decreto ley. Ya en este momento estaba un proceso de desarrollo de la informatización en Cuba y, por supuesto, se realizó un conjunto de normas que permitiera ordenar este trabajo. Vamos a ver otros artículos de este decreto ley que creo que es muy interesante para entender que la regulación viene desde ese momento. ¿Hay sanciones también reguladas, David? Sí, hay sanciones administrativas que, como resultado del incumplimiento de lo que establece el decreto, pues lógicamente de alguna manera Sí. se toma la medida. En este caso son multas. Multas. Este decreto es del 2018. En el 2018 1.000 pesos eran 1.000 pesos y 5.000 eran 5.000. Ahora eso cambió bastante. Así que yo creo que hay que pensar en eso. 1.000 pesos y 5.000, bueno, por violar estas cuestiones. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver el 70, el artículo 70, que es lo que está planteando. Dice el 70 que a la persona natural que contravenga todo esto se le impone una multa de 3.000 pesos. Bueno, en caso de ser una persona jurídica, hasta 10.000 pesos, David. Sí, es igual lo mismo que comentabas con relación a este tema. Veamos el artículo 71, seguimos en el plano de las sanciones. Ya usted comenzó diciendo que todo esto está vigente, pero se está revisando. Todo esto se puede actualizar. Sí, hay un proceso, dentro del propio proceso de la política de transformación digital, uno de los ejes y los pilares de este proceso de transformación digital está el marco jurídico que lo sustenta. Y todos estos
de normativa jurídica ya se están revisando y atemperándola a la situación real del país. Ahora, dice aquí este artículo 71 que ustedes pueden decomisar los equipos y medios utilizados si se cometen esas violaciones. Si se cometen esas violaciones con la demostración del uso de estos medios, también es parte de las sanciones. El teléfono me lo pueden decomisar, el Sí. Ministerio de Comunicación. El Ministerio de Comunicación está dentro de la... O sea, que ahora aquí, mira qué fácil es esto. Por eso yo estoy callado, escuchando todo. Aquí está la censura a pues los periodistas independientes y todos los youtubers que obviamente hay en Cuba que no están de acuerdo en cómo está la isla y que te muestran la pobreza, la miseria que se vive dentro de la isla de una forma u otra. Están aquellos youtubers que hacen su contenido y mediante te van haciendo el contenido están mostrando la pobreza que hay en Cuba para que las personas se den cuenta, ¿verdad? Se den cuenta de la pobreza que existe y abunda en Cuba. Están las personas que de una forma abierta tiran fotos a todo lo que sucede, hacen video, por ejemplo, a los inspectores descarados que estaban extorsionando al muchacho de la moto eléctrica y pues personas pasan los videos y los suben. Están los que pasan videos y tiran fotos a los policías, a los esbirros. Vamos a llamarlo esbirros porque eso es lo que son, pues le tiran fotos y pasan videos a los esbirros cuando están golpeando y están asesinando a un cubano común y corriente por solamente quejarse o protestar. Ya usted ahora en Cuba, porque esto es todo lo que está pasando aquí, olvídese que nadie pasa un video. Y es rara vez que usted ve un video en las redes sociales para no decir la palabra, usted sabe lo que estoy diciendo, de una muchacha desnuda. Eso es raramente. A ellos lo que les molesta y todas estas leyes, y él menciona este descarado de Umbrete que lo que da es por meterle una galleta, esto es censura. Esto no es nada más y nada menos que censura a la prensa independiente, a los periodistas independientes, a los youtubers que de una forma u otra suben este contenido para nosotros denunciarlo, porque esto es un trabajo en conjunto de todo el mundo, nosotros que estamos fuera de Cuba. Escuchen, para ustedes los que nos dicen que vayamos a Cuba a hablar desde Cuba, aquí tienen la respuesta. Simple, sencillo, desde dentro de Cuba. Mira la respuesta de por qué nosotros no podemos ir a Cuba. Sencillamente aquí está, para ustedes las clarias que nos dicen a nosotros, ay, pero tú en Cuba no hiciste nada, ven y dilo desde Cuba. Ahí tienen la prueba, te lo seguimos mostrando. Todas estas leyes que ellos están pidiendo que se lleven a cabo no es nada más y nada menos que para censurar al cubano que está dentro de Cuba, para callarlo, para que no protesten, porque es en esto en lo que se basa el socialismo, en violar el derecho de cada persona a la prensa, un derecho que tiene cada persona, derecho a protestar cuando no está bien o no se siente bien con el modo de vida que está llevando. ¿Y cuál es el modo de vida? El derecho a los alimentos, el derecho al agua, que son derechos, porque todo lo que pasa en Cuba es derecho de cada persona a vivir bien, el derecho a comer. Todos esos son derechos, y entonces como esos derechos se les violan a los cubanos dentro de Cuba, pues ellos no están conformes con ese nivel de vida y obviamente tienen que protestar. Por ejemplo, un país donde fue uno de los primeros países con electricidad y en estos momentos 30 y tantas horas, 3 días sin corriente. Entonces, obviamente, las personas tienen el derecho a protestar. ¿Por qué? Porque llevan 3 días sin darles alimentos a sus hijos. Entonces, estos hijos de puta y usted, que es el cómplice de esta mierda, pues están tratando de censurar a los youtubers. ¿Es todo esto? ¿Por qué es todo esto? Porque saben bien que tenemos una administración dentro de los Estados Unidos en estos momentos que está bien fuerte y va a dictar leyes contra ellos. Y ellos no quieren que la comunidad internacional se siga enterando de lo que está pasando. Por ejemplo, por así ponerlo, que acabamos de hablar de eso, el caso de Damir y de todos los niños que hay dentro de Cuba. Es todo esto lo que está sucediendo aquí. Es la censura, es violar los derechos humanos de la persona y después te dicen a ti, y vienen y te salen y te dicen, socialismo con democracia, como te lo voy a poner ahora, como te voy a poner al, creo que es el cónsul de China, te lo voy a poner ahora dentro de un momento, y es para que tú veas cómo a tus propios, delante de ti, te violan tus derechos y tú no haces nada. Tú te quedas callado y tu hijo se muere. Y no tienes insumos en los hospitales.
y no tienes comida, y no tienes salario, y no tienes vida dentro de Cuba, entonces después Alexander Otaola es el malo. Siempre te lo he dicho. Siempre se los he dicho. Entonces después Alexander Otaola es el malo. No estos que violan tus derechos a diario. Estos no son los malos. Estos son los buenos para ti. Estos hijos de puto Humberto López y Sin Filo y la Mesa Retonta que nada más no se cansan de meterte mentiras. No se cansan de meterte mentiras. Estos son los buenos. ¿Verdad? Lo que por simplemente tú postear, porque aquí están diciendo que te meten multa de $1,000 y de 5,000 y hasta $10,000. Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué entonces pasó con la muchacha que por simplemente postear una protesta tiene 15 años echado en Cuba? ¿Qué pasa con todos los presos políticos que hay en Cuba? ¿Qué pasa con las personas que por simplemente subir una foto al internet tienen 5 años echado en Cuba? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo ellos violan estas leyes? Sí, así te lo muestro para que entonces tú después me digas a mí que en Cuba hay un embargo y este es el bloqueo. A ver, ¿por qué tú que dices que hay un bloqueo en los Estados Unidos no me muestras, no me hablas a mí de este bloqueo? Y después te escriben y te dicen, infórmate un poquito más. ¿Sí? ¿Informarme de qué? Si yo nací en Cuba y pasé 27 años en Cuba, nunca me he alejado de la pobreza que hay en Cuba, sé bien lo que se vive en Cuba, me sé la historia completa de Cuba, no la que te muestran en los libros de Cuba, no, me sé la historia real, la verdadera. La verdadera. Entonces, ¿por qué tú que me hablas de bloqueo no me hablas de este bloqueo sin entrarte a lo económico? Sin entrarte a lo económico. ¿Por qué tú no me hablas de este bloqueo? Bloqueo a los derechos humanos de cada persona en Cuba. Vamos a seguir escuchando un brete. Las normativas y las facultades que tienen los inspectores del Ministerio de Comunicación. Desde el año 2018. ¿Y ustedes han decomisado algunos de esa fecha hasta ahora? Sí, Pero no eso. Espérate, que se me olvida. Se me olvida, espérate. Vamos a escuchar esto un momentico, que se me olvida. Espérate. Ahora, dice aquí este artículo 71 que ustedes pueden decomisar los equipos y medios utilizados si se cometen esas violaciones. Si se cometen esas violaciones con la demostración del uso de estos medios, también es parte de las sanciones. El teléfono me lo pueden decomisar, el Sí. Ministerio de Comunicación. El Ministerio. O sea que el Ministerio de Comunicación, miren qué grave es esto. Miren qué grave es esto. Para ustedes que les estoy diciendo que tomen nota, las clarias que nos ven. Mire qué grave esto, que el Ministerio de Comunicación te puede quitar tu teléfono. Fíjate, aquí no estamos hablando de que te lo va a quitar un juez, de que ellos te van a enjuiciar y un juez te va a quitar el teléfono, ni te van a llevar a una corte, no, ni incluso a el Ministerio de Comunicaciones. No, ahorita un inspector, ahorita Sandro Castro sale y te coge haciendo un video en el Bar F, que estuvo promocionando el Chacal, y pues entonces él te quita el teléfono. Fíjate, no, ahorita el Mitch, hasta Yomil, Jorge Junior, no, estas personas te pueden quitar el teléfono ahorita. El Ministerio de Comunicaciones te puede a ti quitar el teléfono. Sigue escuchando. Y este es el lenguaje de adulto que ustedes de la claridad no entienden. Ustedes no entienden y no se percatan de lo que pasa en Cuba, pero se llevan por el menticiero y le dicen a ustedes, sobre todo los que nos ven desde Facebook, le dicen a ustedes, los imperialistas, los terroristas de Cuba que piden intervención militar para Cuba, que pedimos salvarte la vida, porque como único sale la dictadura es mediante una intervención militar. Es como único, ellos se van de ahí. Y entonces vienen y te mienten ellos y te hacen creer a ti, te hacen creer, ver a ti que nosotros somos los terroristas. No ellos. Y te voy a mostrar un fragmento ahorita. Ellos no son los terroristas. Los terroristas somos nosotros, que queremos que tú estés bien en Cuba y que tengas salario y que tengas de todo en Cuba. Nosotros somos los terroristas. Fíjate. Y tú le haces caso a la dictadura, fíjate. Pero ellos no. Ministerio de Comunicaciones te puede a ti quitar tu teléfono. Pero sigue escuchando. El Ministerio de Comunicación está dentro de las normativas y las facultades que tienen los inspectores del Ministerio de Comunicación. Desde el año 2018. ¿Y ustedes han decomisado algunos de esa fecha hasta ahora? Sí, se han tomado medidas ya con infractores, el incumplimiento de estas normativas, y se han decomisado no solamente
equipos, refieres al celular, Sí. sino también otros equipos que se utilizan malintencionadamente, que se conectan ilegalmente a las redes de datos. Veamos el artículo 72 que sí. Otros equipos que se utilizan malintencionadamente. Usted pasar un video a unos cuantos hijos de puta que estaban tratando de extorsionar a un muchacho y que todo el mundo fue a socorrer a este muchacho, que no dudo que sea parte de ese régimen, obviamente, porque entre ellos se pisan la manguera. Eso es un delito. Usted hacer un video en su casa mostrando que no hay corriente, mostrando que sus alimentos se están pudriendo y no tiene nada que darle a su hijo para que se coma antes de irse a la cama. Eso es un delito. Mostrarle que no hay agua y que el agua viene en condiciones deplorables, sucia, asquerosa. Eso es un delito. Mostrar que los esbirros le están cayendo a palo o están deteniendo a personas por simplemente, como lo hemos mostrado aquí, por simplemente utilizar su carro y recoger a personas en las calles. Eso es un delito. ¿Verdad? Entonces, nosotros que denunciamos todo eso para que la comunidad internacional lo vea, tú que le sigues el juego a la dictadura, nos llamas terrorista. Eres un hipócrita y por eso es que te decimos que tú mereces pasar por lo que está pasando. Porque tú eres el que permite esto. Sigue escuchando. Sigue en esta cuerda de las sanciones. Qué interesante. El Ministerio de Comunicaciones tiene entonces esa facultad si usted viola. La acción administrativa por parte de la autoridad para exigir responsabilidad se aplica inmediatamente a partir de que se detectan y se identifica el comisario. O sea, que no tienen que hacer mucho más que identificar quién es la persona. Identificar el comisario y tomar las medidas correspondientes. Eso es facultad de los inspectores del Ministerio de Comunicaciones. Quiero ver el 73 también, que me resultó igualmente útil en función de lo que estamos explicando. Que todo esto es además de lo que va a explicar José Luis después. Sí, normalmente en una detección de una ilegalidad, los inspectores del Ministerio de Comunicaciones son los primeros que actúan e imponen las medidas administrativas. Esto no quita que si como resultado de esa ilegalidad se produce alguna situación que incumpla lo que está establecido en el Código Penal, o sea, en el resto de las leyes, se aplica lo que está establecido. Súmame, amiga. Gracias por estar acá. Y por último, veamos el artículo 74 de este propio decreto ley 370. Los equipos Fernando Pérez, hermano, gracias por estar acá. Llena. Pago alguno al dominio Gracias por estar acá. Sí, y hay todo un procedimiento establecido para ello y se reintegra a la sociedad. Dice Llena Dora por acá. ¿Quién es el hombre de hierro? No te preocupes que te lo voy a mostrar ahora, Llena. Tranquila. Creo que después de esto te lo voy a mostrar porque vamos a hacer otra directa por la noche. Te voy a mostrar al hombre de hierro ahora. Vamos a escuchar esto que te voy a mostrar ahora. A uno de los cristianos que anda por las redes sociales desde Cuba tratando de hacerte ver a ti, porque tú sabes que hoy en día el modo operandi de la dictadura es convertir a todo el mundo en cristiano. Hoy en día todo el mundo en Cuba es cristiano. Pues bueno, vamos a ver al cristiano del hombre de hierro desde TikTok, que yo lo grabé ayer, tranquilo. Vamos a seguir escuchando esto, escucha. Se lo reparten entre los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones. Gracias, amiga, por estar acá. Se le entrega a una entidad que almacena estos medios y posteriormente se realiza la comercialización por la vía que está establecida. Bien, muchísimas gracias, David, por esta primera. Y aquí se demuestra que nada es tuyo en Cuba, ¿cierto? O yo estoy mal, póngame en los comentarios ahí, pero nada es tuyo en Cuba. Tú incluso compras tu teléfono, un teléfono que te cuesta, no sé, 80, 100 dólares, 200 dólares en Etexa, los teléfonos mediocres esos que te venden allí. Tú compras un teléfono, ellos mañana te cogen a ti grabando o tirando una foto o posteándola y ellos tienen todo el derecho sobre ti a quitarte ese teléfono. ¿Será que estas personas, familia, será que estos adoctrinados entienden este lenguaje? ¿Será que ustedes de verdad entienden lo que le está pasando dentro de Cuba a ustedes? ¿O hay que abrirle la cabeza y sacarle ese chip que tienen de adoctrinamiento en sus cabezas? ¿Será que ustedes entienden lo que está pasando en el noticiero, en el menticiero? ¿Será que ustedes están comprendiendo todo lo que Umbrete y todos estos descarados y sarta de hijueputa le está diciendo a ustedes? Le está violando todos los derechos que tienen ustedes. Ahí está. Le está violando todos los derechos. Vamos a seguir escuchando. Primera parte, fíjense, hemos hablado de dos del decreto ley 370 que viene desde el año 2018, pero hay otro un poco más reciente y creo que
que son claras las explicaciones que tienen y que todavía están en sede, como se dice, sede administrativa. Estamos en esta organización, o sea, este ministerio, hablando como es correcto, el Ministerio de Comunicaciones. No hemos llegado todavía al ámbito penal y José Luis va a explicar. Pero en este ámbito administrativo también tenemos, voy a citar 2 leyes que son bastante recientes. Vamos a ver el caso. Ustedes recordarán que hace poco tiempo se aprobó la llamada ley, aquí está, de protección de datos personales. Ley de protección de datos personales. Bueno, esta ley, en su primer artículo, Ley dice de que tiene por protección de objeto, datos personales. velar por el debido respeto a la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, el honor y la identidad personal. Aquí estaba hablando el especialista del Ministerio de Comunicaciones de decretos, leyes. Recuerde que en este orden, en esta pirámide de disposiciones jurídicas, tiene mayor rango una ley. O sea, tenemos decretos, leyes, pero ya tenemos una ley que mira lo que está diciendo claramente la ley 149. Veamos otro artículo de esta propia ley de protección de datos personales, que está planteando que se consideran datos personales la información concerniente a una persona natural, identificada o identificable, que pueden llevar a su identidad. O sea, cuando usted puede identificar de quién se trata, con lo que usted está diciendo, con la información que usted está dando, si yo puedo identificar de quién está hablando, es suficiente para considerar que es un dato personal. Cuando su identidad se puede determinar directa o indirectamente a través de cualquier información. Eso es importante porque alguien puede decir, no, con lo que yo digo no se sabe de quién estoy hablando. Bueno, si yo puedo identificar, sí, entonces se puede considerar como un dato personal. Avanzamos en la propia ley 149, está planteando también qué es lo que se protege. Esto es muy interesante. Los datos personales relacionados con el sexo, la edad, la imagen, voz, género, identidad. Y aquí hay un grupo de cuestiones muy importantes, fíjense, creencia religiosa, afiliación política, estado civil, domicilio. Oye, como ellos tratan de disfrazar esto. Mira cómo ellos tratan a ti de disfrazarte todo esto. Ellos te lo disfrazan. Siga escuchando. Datos médicos, de salud, económicos, académicos, es su información, es suya. Nadie tiene derecho a divulgar esta información y está regulado en una ley. Invito, el tiempo no me permite leerlo todo, pero descargar en la Gaceta, ley 149, artículo 4. ¿Cuáles son los datos personales que están protegidos? Están muy claramente definidos ahí. Vamos a avanzar también en esta ley de datos personales y vamos a encontrar el artículo 15 y dice: son datos sensibles, aquella información cuya utilización indebida puede dar lugar a discriminación, implique distinción lesiva a la dignidad humana o conlleve un riesgo grave para su titular. Es que yo no he visto a nadie. Un brete. Yo sé que existe tremendo racismo en Cuba. Eso lo sabemos todos. Pero es que yo no he visto a nadie utilizando sus redes sociales, al no ser para denunciar los actos que cometen los esbirros, los asesinatos, la pobreza y la miseria en Cuba. No he visto a nadie todavía saliendo y mostrando, por ejemplo, y discriminando a una persona por su color. Por ejemplo, no he visto eso todavía. No lo he visto. Yo lo que sí he visto es que las personas han protestado. Yo lo que sí he visto es que ellos han mostrado la miseria, la vendedera de perros, por ejemplo, en Cuba, la situación tan desagradable en la que viven ellos en Cuba. Eso es lo que he visto yo. Entonces, ellos te están disfrazando aquí, todo esto está disfrazado y lógicamente los adoctrinados están mirando la televisión mentirosa de Cuba y están diciendo como ovejitas, sí, tienen razón porque es que este lenguaje es para adultos. Ellos no entienden este lenguaje. Pero cuando tú sales aquí y tú tratas de explicarle a todos estos mediocres que esto es censura, lo que le están haciendo ellos no te entienden y te llaman a ti mercenario. Siga escuchando. Titular. Tengo que decir, y es muy triste, que de esto sobran ejemplos en las redes sociales hoy. Sobran. Tenemos demasiados ejemplos de mostrar datos, información. Guerrera, amiga, gracias por estar acá. Personas. Y quiero seguir por último con también de la ley de datos personales, protección de datos personales, que dice así: se consideran, bueno, lo habíamos visto ya, el artículo 15, quiero ir por favor hasta el artículo 56. Ver, gracias por estar acá, amiga mía. ¿Y qué es lo que está diciendo el artículo 56? Bueno, que las personas naturales o jurídicas sujetas a ese régimen legal, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pueden ser llamadas, pueden tener una llamada, atención, un apercibimiento. Se les puede imponer una multa de hasta 20.000 pesos hoy. Ya esto está más parecido a la realidad económica de hoy. Toma Torres, hermano, gracias por estar acá. Suspensión de la base de datos, clausura del registro, fichero, son algunas de las ideas. Vamos a seguir viendo qué puede ocurrir con las personas que violen de acuerdo a lo que dice la ley de protección. Estas sanciones se gradúan teniendo en cuenta el impacto social, la gravedad, la reiteración. Las sanciones y medidas se aplican sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal. Ojo, la reiteración, y acuérdate que él te está leyendo aquí las cosas favorables para ellos. La reiteración. ¿Qué pasa aquí? Ustedes saben bien que la dictadura... Ay, Dios mío. Es verdad que... Por eso que te digo que Alex Otaola es un salvaje, por así decirlo.
Ahora mismo fueron excarcelados, según la dictadura, 553 presos políticos. Lógicamente, no fueron 553, no llegan ni a 300, es que no llegan ni a 200 los presos políticos, que no son políticos. Dentro de estos presos hay presos comunes. No se piensa que yo le estoy hablando de personas que son detenidas en las calles de Cuba porque están vendiendo. No. Aquí presos comunes son los delincuentes. Los que roban, los que se meten dentro de las casas, los que asesinan, los que... Muchos de estos presos estuvieron saliendo ahora también. Estuvieron saliendo gente infiltrada que la dictadura infiltra en las protestas para hacer ver que es un vandalismo, ¿verdad? Muchos de estos presos también estuvieron saliendo porque, como yo lo pregunté y lo voy a volver a preguntar en estos momentos, ¿dónde está Saily Navarro, que no lo he visto? ¿Dónde está los hermanos Perdomo, que no lo he visto? ¿Dónde está José Manuel, Luis Manuel Otero Alcántara? ¿Dónde está Michael Osorbo? ¿Dónde están todos los presos políticos que faltan? Los notorios, ¿dónde están? Primeramente, lógicamente, que ningún preso político debería estar encerrado en la mazmorra de los Castro, pero ¿dónde están estas personas? ¿Dónde están estas personas? Vamos a seguir escuchando. Lo que va a explicar José Luis, Una que viene santa después. descarada de lo que Todo son. esto ocurre, pero usted después puede ir a la fiscalía, investigación, instrucción y terminar en los tribunales, porque esto puede constituir delito. Creo que he sido lo suficientemente claro explicando lo de la ley de datos personales, porque Sí. la clara es ella, no yo en la explicación. Vamos a ver brevemente algo sobre la ley de comunicación social. Es una ley también muy reciente. Y la ley de comunicación social sobre estos asuntos está planteando, vamos hasta ella, ley de comunicación social, dice lo siguiente: las regulaciones de la ley de comunicación social se aplican, miren para quién es la ley de comunicación social, a los órganos, organismos, entidades del Estado, las organizaciones de masas y sociales, ¿está bien? Las organizaciones mediáticas, o sea, lo que tradicionalmente se conocía como medios de comunicación, y demás personas, y aquí viene lo interesante, demás personas naturales y jurídicas. Nosotros somos personas naturales, o sea, la ley de comunicación es para cualquiera de nosotros también, para las personas jurídicas cubanas y extranjeras que residan de forma permanente o temporal o estén transitando por el territorio nacional. Y avanzo en la ley de comunicación y quiero mostrar otro ejemplo de lo que... O sea, que ahora mismo tú sabes que esto es para todo el mundo. Ahora mismo tú vas a ir a Cuba, tú vas a grabar algo y hasta a ti te van a quitar tu... Escucha la locura de la dictadura. Eso es para los que van a Cuba. Los que van a Cuba, tú sabes que por ahí hay muchos pan con bistec que ellos van a Cuba y son residentes entrando a Cuba, como por ejemplo el caso que vimos no hace mucho de los muchachos que le estuvieron metiendo una multa porque estaban manejando y la dictadura después de 20 años se dio cuenta que tenían un ticket, que debían un ticket en Cuba. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso? Y estas personas, lógicamente que pues expusieron lo que estaba pasando. Bueno, si usted va a Cuba, le pueden quitar su teléfono. Ahí están las leyes. Lógico, que está bueno que les pase. Primeramente porque, como yo digo, si todos nos unimos y dejamos el descaro por al menos 4 años para tratar de tumbar a la dictadura, lo podemos lograr. Pero bueno, como hay muchos pan con bistec y muchos viejitos de esto que les gusta ir a Cuba, acostarse con niñas de 16, 17 años, bueno, está bueno que les pase. Pero estamos hablando aquí de las personas que van a Cuba, que no son parte de esto, pero obviamente tienen que ir a Cuba. Tienen que ir a Cuba a ver a sus padres, a ver a sus madres. Tienen que ir a Cuba. Muchas personas tienen que ir a Cuba. Obligatoriamente tienen que ir a Cuba, ¿verdad? Estas personas van y pasan una foto o tiran un video a un basurero y vienen, luego de llegar aquí, escuchen esto, luego de llegar aquí, postean esta foto. La dictadura ya tiene esa información. Cuando esta persona llega a Cuba, a usted lo pueden enjuiciar en Cuba. Es eso lo que está pasando. Vamos a seguir escuchando. Que regula la ley de comunicación. Alejandro Rodríguez, hermano, gracias por estar aquí. Eddie, reflexiona, mi hermano, gracias por estar acá. Teresa, mano, mi amiga, nuevamente gracias por estar aquí. Y a toda la familia de Campa, familia, gracias por estar acá. No deje de regalarnos su bendito like y compartir la directa para que más personas se enteren que estamos en directo. Vamos a seguir escuchando. Contenidos tienen muchísimos requerimientos. Cito algunos ejemplos. Tienen que comprobarse, contextualizarse y contrastarse como garantía de veracidad. Como una persona en un lugar está hablando de algo que ocurre en otro y no tiene cómo saberlo y vamos otro montón de gente a creer lo que se está diciendo. Constituyen expresión de apego a la ética, promueven la paz, la inclusión, la dignidad, protegen el honor, la identidad, la intimidad individual y familiar. Fíjense cómo hay cuestiones que se repiten en una y otra ley. Vamos a ver otro ejemplo de lo que regula la ley de comunicación social también. Los contenidos en ningún caso pueden
acosar, coaccionar, humillar, discriminar a una persona o grupos por el sexo, el género, la orientación sexual. Y aquí una serie de características también. No se puede en ningún caso utilizar para dar tratamiento morboso accidentes, hechos delictivos. Qué descarados son, brother. Qué descarados son. Ellos, lógicamente, que te están disfrazando todo esto. Ya te lo voy a dejar hasta aquí porque es mucho más. Es la censura. Es la censura todo el tiempo. Usted sabe que a los presos políticos en Cuba los llaman presos comunes. Ellos te disfrazan, los presos políticos, con presos comunes para tratar de hacerle ver a la comunidad internacional que en Cuba no existen los presos políticos. ¿Verdad? Ellos están tratando a ti hacerte ver que en Cuba no hay presos políticos, y eso es lo mismo que está pasando con esta ley. Porque yo vuelvo y le repito, Umbrete López, ¿cuándo es que tú has visto que algún cubano dentro de la isla ha sacado su teléfono para, no sé, exponer a una persona o atacar a una persona por su color o por su género, masculino o femenino? Incluso miles homofóbicos que hay dentro de Cuba. ¿Y cuando tú has visto que algún cubano dentro de Cuba ha sacado el teléfono para atacar a una persona porque es homofóbico? Nunca. El teléfono en Cuba se saca para grabar los actos arbitrales que ustedes cometen. Se saca para mostrar la pobreza inmensa que existe dentro de Cuba, la situación en que vive el cubano diariamente en Cuba. Para eso se saca el teléfono, y esto es lo que ustedes quieren censurar en Cuba. Y después decimos, y ustedes se llenan la boca de decirnos a nosotros, bueno, a nosotros no. Un pare ahí, a nosotros no. A la comunidad internacional, que ustedes, que en Cuba no se violan los derechos humanos de la persona. ¿Y qué es esto? Si esto no es nada más y nada menos que violación a los derechos humanos de cada persona. Pero por otro lado te sale este descarado. Vamos a escuchar a este otro descarado. Espérate un momento, ¿dónde estás metido? Por otro lado te sale, creo que es este, deja ver. Por otro lado te sale este descarado hablándote a ti de la política migratoria. Y yo quiero que escuchemos esto. Ya tuviste la censura, ¿verdad? Ahora yo quiero que tú escuches esto. Ofreció declaraciones respecto a la actual política migratoria desplegada por la administración de Estados Unidos. Asimismo, esclareció dudas en torno a los acuerdos migratorios y las posibles deportaciones masivas a nuestro país. Esto las Canarias no lo entienden. Las Canarias no entienden esto. Las Canarias solo entienden una sola cosa: el bloqueo ficticio que le mete la dictadura en la cabeza. Esto ellos no lo entienden, ni lo que yo acabo de mostrar anteriormente. Esto es lenguaje de adulto. Esto es para gente con 5 sentidos, ¿verdad? Ahora escuche. Compartimos un fragmento de sus palabras. Con Estados Unidos nosotros tenemos acuerdos migratorios, como dije con anterioridad, que son acuerdos a los que hemos llegado con gobiernos tanto republicanos como demócratas. Sí, claro. En aras de resolver. Sabemos ya la complicidad que tienen los Estados Unidos con los acuerdos de Cuba, que primeramente yo no dejar entrar a ningún esbirro dentro de los Estados Unidos. Ver los problemas de la irregularidad, del desorden y la inseguridad de la migración, mucha de ella por mar, que ocurrió durante diversos periodos de esta historia difícil entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, si hay irregularidades, porque ustedes, comenzando por Fidel Castro, mandó a los cubanos a irse de Cuba. ¿Se te olvidó el maleconazo? ¿Se te olvidó el maleconazo? Cuando Fidel Castro dijo que todo el que se quisiera ir de Cuba, se fuera. ¿Se te olvidó el Mariel? Ajá, a nosotros no. A nosotros no. La irregularidad que hay es causa por culpa de ustedes. Son acuerdos en que ambos países, ambos gobiernos, nos hemos comprometido a que la emigración sea, reitero, regular, segura y ordenada. Y esos acuerdos incluyen un conjunto de compromisos. Por ejemplo, entre ellos, el compromiso de procesar y otorgar en Cuba un mínimo de 20.000 visas o documentos de viaje para que 20.000 cubanos emigren a Estados Unidos cada año. Claro, mayoría de esos cubanos que tú quieres que emigren de Cuba son de la seguridad del Estado, son agentes infiltrados, son, ¿verdad? Son espías, ¿cierto? Porque ahí no caben muchos de los cubanos que no pueden salir de Cuba. Aquí están saliendo los oportunistas, están saliendo los que ustedes le pagan la visa para que salgan de Cuba, como cubanos que... Deja ver si yo puedo abrir el TikTok para yo mostrarte uno de ellos. Que Estados Unidos por periodos lo ha incumplido, pero mayormente lo ha cumplido en los años de que se firmó este acuerdo, que fue del año 94. También incluye... Toda la culpa siempre a los Estados Unidos. Han entrado no sé cuántos millones de cubanos a los Estados Unidos.
pero la culpa es de los Estados Unidos. Sí, todo el tiempo, el imperio. Pero yo te pregunto, yo le pregunto al descarado este que está aquí, no es que los Estados Unidos son el imperio, no es que los Estados Unidos siempre han tratado de joder a Cuba. Entonces, ¿por qué es el ímpetu que tienen ustedes en mandar gente a los Estados Unidos? Respóndete. O para ti, Clary, hasta la pregunta, ¿no te has hecho la pregunta? ¿Por qué es el interés de Cuba en que, no, porque quizás tú estés de acuerdo con Cuba, quizás tú estés de acuerdo con la dictadura, porque como tú eres un lambeculo de la dictadura, obviamente tú tienes que estar de acuerdo. Sí, tú tienes que estar de acuerdo a que los cubanos mantengamos a la dictadura desde fuera de Cuba, porque esto es lo que está pasando aquí. Nuevamente, lenguaje de adulto. Vamos a seguir escuchando. La devolución a Cuba de personas que son interceptadas en alta mar intentando emigrar por mar. E incluye vuelos de deportación, vuelos de devolución de cubanos que Estados Unidos califica porque de ilegales. No, vuelos no. Vuelos no. Tienen una estancia en Estados Unidos que no es regular, que no tienen visa, no tienen residencia. Ahora, cuando se habla de deportaciones masivas, y por lo menos en el caso de los cubanos, que es lo que nos interesa a nosotros, uno tiene que tomar en cuenta que es un propósito muy injusto con esos cubanos. Porque esos cubanos que emigraron a Estados Unidos. No es un propósito injusto para los cubanos, pero tú sabes lo que pasa, que hay cubanos que están llegando a los Estados Unidos y obviamente están criticando a los Estados Unidos. Que si hay que trabajar mucho, que si la vida en Cuba es mejor. Por ahí tenemos al aldeanito y no la acaban de retornar para Cuba, de deportar para Cuba. Tenemos por ahí a Flor de Cuba, que anda escondida Flor de Cuba. Anda escondidita Flor de Cuba. Y tenemos el caso de muchas personas que andan por ahí, que están criticando a los Estados Unidos, pero no se acaban de ir para Cuba. Que si los Estados Unidos hay que trabajar mucho, que si el sueño americano, que si, pero no se acaban de ir para Cuba, ¿verdad? Entonces, estas personas, todo esto que critican. Pero aquí el caso no es de criticar, ni que las personas sean deportadas. Ellos están llorando porque tú sabes que es factible para ellos la emigración a los Estados Unidos. ¿Por qué? Por las remesas. Por las remesas. Por los infiltrados, por los espías. Esto es lo que pasa aquí. No es nada más y nada menos que otro. Por eso es el llantén y la lloradera que forman ellos aquí. Sigue escuchando. No tuvieron que tumbar una pared, ni en la mayor parte de los casos que escalar una cerca, ni que derribar a una persona para entrar en Estados Unidos. En primer lugar, se van empujados por la política de bloqueo económico. Es un hecho, oye. Es un axioma. Se van empujados por la política del bloqueo económico. Fíjate tú, el descaro del careguante este. No se van por eso. Se van por todos los derechos humanos que ustedes le violan al cubano. Ahí te lo acabo de mostrar. Por eso te traigo de segundo. Se van por la pobreza que hay en Cuba. Se van porque en Cuba se violan los derechos humanos. Se van porque en Cuba hay una dictadura que solo responde a los derechos de ellos y de sus familiares, no los derechos del cubano de a pie, que obviamente no tiene ningún derecho. Los campesinos. Por eso que se van. Por el nivel de vida tan bajo y tan miserable que se vive desde dentro de Cuba. Que se vive en Cuba. Gracias a la dictadura que tenemos allí. Por eso es que se van. Ay, Dios. De la vida, que si uno deprime las condiciones de vida de una comunidad, sea una aldea, sea un pueblo, sea un estado, una provincia o un país, es lógico que haya una proporción de la población que ahí vive que quiera trasladarse hacia otro sitio. De modo que la política de bloqueo económico concebida para deprimir el nivel de vida de los cubanos. Eri Espinal, hermano mío, gracias por estar acá, mi hermano. Gracias por estar aquí. Aquí tienes tú. Bendito aplauso. Dice que quiere invertir en Cuba. Loco estamos porque se acabe la dictadura. ¿Para qué? Para todos ir y salvar a Cuba. No es invertir, es salvar a Cuba, porque lo que va a hacer el cubano, el millonario, el cubano de a pie, el cubano que vive fuera de Cuba, que tiene su dinerito, lo que vamos a hacer es salvar a Cuba. El día que se vaya la dictadura, lo que vamos a hacer es salvar a Cuba. Por eso es que queremos que se vaya la dictadura, para salvar a Cuba. El lugar de donde son origen, es lógico que provoque que una proporción de esos cubanos encuentre la motivación de emigrar hacia otro sitio. Oye. Y si eso se combina con el hecho de que Estados Unidos ha tenido históricamente una política de darle bienvenida a los cubanos, de acogerlos con un trato absolutamente privilegiado, sin igual frente a los ciudadanos de cualquier otro país, es muy duro que ahora ese gobierno que los empuje a emigrar
y que después los acoge, no solo los acoge, sino que dice que les da protección que incluye protección financiera, protección material para su estancia en Estados Unidos. Claro, que hace el trabajo que ustedes no hacen. Que hace el trabajo que ustedes no hacen. Ahora les diga que los va a expulsar. Hay personas que han hecho familia en Estados Unidos. Sí, claro, como tu hijo, por ejemplo, descarado, como todos los hijos de ustedes, sí, que son los primeros que esto es lo que yo no entiendo. Y por eso yo te hablo de la complicidad que se vive con los Estados Unidos, que son los primeros cómplices que tiene toda esta mierda. Estados Unidos son los primeros cómplices. ¿Por qué? Porque todos los hijos de estos descarados viven dentro de Estados Unidos. Todos los hijos de ellos viven dentro de los Estados Unidos. Tantas leyes que se implantan para Cuba, pero hay una pila de testaferros y hay una pila de descarados que mandan paquetes y hacen negocio con la dictadura de los Castro y mandan contenedores de comida, de carro, de todo. Entonces yo no estoy entendiendo la política de los Estados Unidos hacia Cuba. No la estoy entendiendo porque todos esperamos que Trump saliera. Y Trump es el presidente ahora de los Estados Unidos. Y Trump y Marco Rubio van a implantar leyes. Las estamos viendo. Pero ¿qué hay con nosotros que andan por ahí, que están haciendo negocios con la dictadura? Tanto pedimos porque le quiten el pasaporte a todos los cómplices de la dictadura o lo viren para Cuba. Pero ¿qué hay con nosotros? 2 millones de personas que siguen oxigenando el bolsillo de la dictadura. ¿Qué hay con los familiares de todos estos hijos de puta que están viviendo dentro de los Estados Unidos? Mientras que hay tantos cubanos en Cuba pasando por situaciones desagradables, viviendo en condiciones infrahumanas. ¿Qué hay con esas personas? Lógicamente, este descarado está defendiendo su propio beneficio. Él no está defendiendo a ningún cubano, él está defendiendo a esos cubanos, porque tú viste que hay una lista, ya de cubanos detectados. Lógicamente, esta lista ya estaba dentro de los Estados Unidos. Simplemente que no habían querido hacer nada. Tiene que llegar Marco Rubio, ¿cierto? Tiene que llegar Trump, ¿cierto? Para que haga el trabajo que otras personas debían de haber hecho. Porque si hay un embargo hacia Cuba, yo no entiendo cómo hay personas que puedan hacer negocios. Lo que sabemos bien que el embargo es para las instituciones de la dictadura. Lo que pasa es que tenemos que pedir que exista un embargo, o como quiera que se llame, para que ninguna persona regular pueda hacer negocio y pueda mandar contenedores para Cuba. Eso es lo que hace falta. Vamos a seguir escuchando. Tienen empleo, puede haber los que tienen propiedades, que han abandonado sus propiedades, los bienes que tenían en Cuba. Entonces ahora decirles que ellos tienen que abandonar todo eso porque su estatus no es absolutamente legal. Y expulsarlos es un trato bastante cruel cuando ellos han sido empujados por Estados Unidos a emigrar e invitados para que esa emigración sea a Estados Unidos. Por eso es que a nosotros nos parece absurdo y nos parece irreal que Estados Unidos pretenda o amenace a esta gran masa de cubanos de deportarlos masivamente. Y este es el lenguaje que las personas no entienden. No es que el imperio, porque obviamente este descarado lo que está es defendiendo aquí a su hijo, a su nuera, a sus nietos, a todos los hijos de la dictadura, este descarado que está aquí. Entonces, el lenguaje que las personas no entienden es el siguiente. Tanto que critican al imperio. El imperio es malo y el imperio nos tiene bloqueado por tantos años. Llevamos 66 años bloqueados por un imperio asesino. Pero como les encanta el dólar de los Estados Unidos, pero todos se quieren ir. Jueces, policía, esbirros, bueno, todo. Sus hijos, que son los primeros que se montan en un avión y se van. Como les encanta el dólar del imperio. Entonces, este es el lenguaje que el cubano en Cuba no entiende.